en Hebreos 11, donde habla acerca de eso, de los héroes de la fe. Entonces Abraham pues tiene un lugar muy importante en ese sentido, ¿sí? Porque a causa de su fe alcanzó una amistad con Dios, ¿sí? Y eso es muy grande. Y pues como le decía, él es llamado el padre de la fe. De hecho dice que todos los que son de la fe o los que son de fe son hijos de Abraham, ¿sí? Entonces en ese sentido nosotros somos hijos de Abraham por causa de la fe. Entonces por creer en Jesús somos hijos de Abraham. Entonces la palabra que Dios le dio en lo que acabamos de leer se cumple, ¿sí? Porque no es solo padre de los israelitas, ¿verdad? O los judíos terrenales, ¿sí? Los de la nación de Israel. Viene a ser padre de los judíos espirituales, ¿sí? O aquellos que son de fe, o sea, de nosotros, ¿sí? Entonces Abraham tiene hijos así, como las estrellas. Por eso usted ve que lo mencionan, su descendencia la mencionan como las estrellas del cielo y como el polvo de la tierra. Y pues esas son dos descendencias, vamos a decirle así, ¿verdad? Una celestial, que somos nosotros los hijos en la fe, y una terrenal, que es la nación de Israel. Entonces él es padre de la fe, ¿sí? Entonces cuando uno quiere hablar de fe o conocer de fe, pues hay que la vea de Abraham. Y Abraham también fue creciendo en la fe, ¿sí? Este fue un principio y pues fue un paso enorme, ¿verdad? Por eso su fe es muy grande, ¿sí? Abraham no tenía lo que nosotros tenemos, como tener Biblia, ¿sí? Él no tenía eso. El conocimiento de Dios era conforme se iba hablando, sí, así les llegaba el conocimiento. Y ya después los profetas empezaron a escribir tanto los libros de los profetas como los libros de los reyes, las crónicas, sí, y ya después los poéticos y todo eso, ¿verdad? Pero en menos en su tiempo, lo que es Génesis, Job, sí, pues no había rollos ni mucho menos libros. Entonces el conocimiento que ellos tenían se pasaba hablándolo, ¿verdad? Por eso Dios en la ley les dijo a los padres: si ustedes les van a hablar a sus hijos, ¿sí? Cuando anden en el campo, en la ciudad, estando en la casa, trabajando, o sea, para que en todo tiempo ellos tengan conocimiento de Dios, ¿sí? Le escribirás esta ley en los postes, en las dinteles en los marcos de la casa. En todos lados tiene que conocer, ¿sí? Lo que Dios dice en su palabra. Amén. Entonces así se iba pasando este conocimiento. Entonces, y Abraham, cuando nosotros lo vemos, pues vemos lo grande de su fe, no solamente por todo esto, ¿verdad? Sino porque él no tenía, ¿cómo lo podemos decir? No tenía la voz de Dios tan constante, ¿sí? Pasaban años para que Dios le hablara, ¿sí? Aquí vemos pues muy resumido, ¿verdad? Le hablaba y luego le levantaba un altar y de repente parece que otra vez le hablaba. No, pasaban muchos años para que Dios se le volviera a aparecer y le volviera a hablar. No es como nosotros, ¿va? Que tenemos ese grandísimo privilegio, que abrimos la Biblia y pues Dios nos habla. Oramos y Dios nos puede hablar en un sentido. Escuchamos una predicación y Dios nos habla. Venimos a la iglesia y Dios nos habla, ¿sí? Él no tenía esa ventaja, ¿sí? Entonces por eso todavía más se puede ver su fe. Y pues todo lo que el trasfondo de su historia, ¿verdad? Abraham, como lo dice aquí, tenía 75 años, ¿sí? Su esposa era una anciana y era una estéril, pero Dios le dijo: vas a tener descendencia, ¿sí? Grandísima. Y pues él lo creyó, ¿sí? Y aquí podemos ver que la fe no es ni una emoción ni es pasiva, ¿sí? La fe siempre es activa. Amén. Entonces la fe es demostrativa. Cuando alguien cree, no es suficiente decirlo, ¿sí? Lo tiene que mostrar con sus pasos de fe, ¿sí? Y dar pasos de fe normalmente, por no decir que siempre, no tienen mucha lógica, ¿sí? Pues aquí vemos uno, ¿no? Este es un pasote de fe. No tenía nada de lógica, ¿verdad? La lógica era, bueno, no había lógica. ¿Cómo puedes medir esto, verdad? O cómo lo podemos analizar con la lógica? Un anciano que ya no podía reproducirse, porque así lo dice Hebreos, que él ya estaba como muerto, o sea, ya no tenía la capacidad de reproducción, ¿sí? Y la esposa anciana y aparte estéril, o sea, aunque pudiera reproducirse, sí, era una anciana y ya no tenía o no podía hacerlo, por eso nunca se embarazó hasta que Dios le dio la promesa, ¿verdad? Entonces por todos lados no cuadraba nada, ¿sí? Era imposible que tuviera una descendencia
como Dios le estaba diciendo, porque ni siquiera pueden tener un hijo, ¿sí? Y si tuvieran más, la vida no les iba a alcanzar porque ya eran ancianos. Entonces nada cuadraba, mis hermanos. Pero este hombre no analizó así, ¿verdad? Él solamente, es como decimos nosotros, ¿verdad? Analizamos con la lógica de fe, ¿sí? Y la lógica de fe, pues es, si Dios lo dice, eso va a pasar, ¿sí? Si Dios lo está hablando, eso es, ¿sí? Esa es la lógica de fe, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Pero la lógica humana es, esto no cuadra, no tiene sentido, ¿verdad? A Dios no le cuesta hablar cosas así, porque pues Él es el autor y consumador de la fe, ¿sí? La fe viene de Él, ¿verdad? Entonces Dios puede decir cosas que no tienen sentido, ¿sí? Pero que para Él son muy lógicas, ¿sí? Dios puede, esto que está diciendo, no, Dios no lo está titubeando, ¿verdad? De que a lo mejor puede pasar no, Dios está hablando en fe, ¿sí? Porque Él así habla, amén. Por eso, mis hermanos, puede haber muchas cosas que podemos hacer o tener que pueden ser presumibles ante los hombres, ante los cristianos, ante la sociedad, pero si algo impresiona a Dios es la fe, ¿sí? Por encima de muchos talentos, por encima de muchas habilidades, por encima de muchas cosas materiales, si algo impresiona a Dios es la fe, ¿sí? Por eso cuando alguien le cree, conquista a Dios, ¿sí? Cuando alguien empieza a dudar y empieza a quejarse, empieza a justificarse sus dudas, esa persona simple y sencillamente, por eso dice la Biblia, ¿verdad? Que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Entonces cuando alguien, por mucho que pueda tener en lo espiritual, dones, habilidades, capacidades, en lo natural, ¿sí? Si la persona no es de fe, no agrada a Dios, ¿sí? Pero cuando alguien es de fe, por encima de todo lo demás, esa persona agrada. Si usted se fija, aparte de lo que dice Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios, nosotros vemos los evangelios y nos damos cuenta lo que impresionaba a Jesús, ¿verdad? Y pues lo vemos, ¿verdad? Por ejemplo, a un centurión, ¿sí? Que el Señor le dice a ese hombre, cuando aquel centurión que no era judío, ¿sí? Era un prosélito, era alguien que quería a Israel, ¿verdad? Amaba a la nación, les ayudaba, pero era gentil, o sea, no tenía parte con Israel, ¿sí? Pero lo que sí tenía era fe, más que a algunos judíos. Entonces cuando él ni siquiera se sintió digno, y así lo dice, ¿verdad? No soy digno de que entres bajo mi techo, porque él quería que sanaran a un siervo enfermo. Entonces él nada más dice, pero nada más di la palabra, ¿sí? Fíjense a lo que él se sometía, ¿sí? A lo que Jesús decía. Y entonces el Señor se impresiona y dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe, ¿sí? Una mujer sirofenicia, o sea, gentil, que no tenía parte con el pueblo de Israel, tenía una hija endemoniada, ¿sí? Va con Jesús, pide ayuda, ¿sí? Y también di la palabra. Entonces el Señor le dice, conforme a tu fe se ha hecho, ¿sí? Porque ella mostró una fe muy grande. La mujer de flujo de sangre, si su pensamiento solo fue, si lo toco, ¿verdad? Y saldrá poder de él, y el Señor lo sintió. Entonces ahí podemos entender, ¿verdad? Que lo que realmente toca a Dios y lo que lo impresiona es la fe, ¿sí? Y bueno, alguna vez lo dije, la fe tiene un fundamento, ¿sí? No son nuestros deseos lo que fundamenta nuestra fe, o sea, no es lo que yo quiero que pase, ¿sí? Es lo que Dios dice que va a pasar, amén. Entonces cuando yo descanso en lo que Dios dice que va a pasar, eso es fe, ¿sí? Cuando yo creo lo que yo quiero que pase, eso es diferente. ¿Sí me explico la diferencia? O sea, esto es lo que yo quiero y yo sé que un día va a pasar, porque mi Dios es muy bueno. Y Dios puede decir, sí puede pasar, pero no es algo que yo quiera que pase, ¿sí? Entonces por eso la fe no es tanto lo que yo deseo, ¿sí? Es lo que Dios dice que va a suceder. Por eso la fe tiene un fundamento y es la palabra de Dios, ¿sí? Lo más certero y más seguro que nosotros tenemos no son ni nuestros sentimientos ni las religiones, es lo que está escrito en la Biblia, ¿sí? Y cuando una persona aprende a descansar, aprende, porque esto no es de sopetón, ¿sí? O de golpe, esto es algo que se aprende o que se desarrolla, ¿sí?
Por eso también se menciona como un fruto del Espíritu Santo. Entonces un fruto no nace luego, ¿verdad? Es algo que va a ir creciendo si yo quiero, ¿sí? ¿Está claro esto? Entonces, como ya lo hemos dicho, ¿verdad? Nuestra fe empieza con un grano de mostaza, ¿sí? Que es lo mínimo para salvación. Eso no nos es dado a nosotros, o más bien no sale de nosotros. Eso es algo dado por Dios, ¿sí? La persona puede creer en Jesús para salvación porque Dios le da esa semilla, ¿sí? Por eso la Biblia también dice en Efesios 2 que la fe es una dádiva de Dios, o es un don de Dios. Esa es la fe para salvación. Aquí estamos los que hemos creído genuinamente por causa de que Él nos dio una semillita de mostaza para ser salvos, ¿sí? Eso es suficiente para salvación, y eso no nace de mí, ¿sí? Por eso dice, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces la salvación es un milagro, ¿sí? No es que me cayó el 20 y ya quiero ser bueno, ¿verdad? Es que Él me hizo entender y me dio la fe para creer. Amén. Aquí el detalle es que esa semilla tiene que crecer, ¿verdad? Y ahí ya depende de mí, ¿sí? Entonces el regalo de fe para salvación Él me lo da, ¿sí? Entonces por eso hay que ser muy agradecidos y no menospreciar tan grandísimo regalo, ¿verdad? La salvación, porque hay gente que no se le da esa semilla, ¿sí? Y eso lo dice la Biblia. O sea, hay vasos de honra y de deshonra, ¿sí? Hay gente que está destinada a perderse. No lo entendemos, así es que mejor ni le busquemos, ¿verdad? Porque no lo vamos a entender, ¿sí? Pero es así. Entonces, poder oír la palabra de Dios es un regalo. Entonces, si la persona no aspira a crecer en la fe, ¿sí? Va a desagradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Está claro, mis hermanos? ¿Sí? Entonces, en la vida de Abraham uno puede conocer cómo va desarrollándose la fe de una persona, ¿sí? Y lo que más se ve en Abraham, entre otras cosas, es la vida de sacrificio. Toda la vida de Abraham, todo el caminar de Abraham fue ofrecer y ofrecer o sacrificar, ¿sí? Si usted se fija, lo primero que le dicen es: sal de tu tierra, de tu parentela. Ya era un sacrificio, ¿sí? Ya era un sacrificio de la costumbre, la comodidad, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? A lo que siempre hemos hecho, a lo que estamos habituados, a lo que estamos acostumbrados, ¿sí? A veces hasta estructurados en la religión, ¿sí? Esto ya me lo sé, esto me es cómodo, esto no me es difícil porque ya lo conozco, ¿sí? No quiero complicarme la existencia, mejor aquí me quedo, ¿sí? Entonces eso ya es un sacrificio, amén. Pero entonces aquí es donde entra la fe, ¿sí? Porque es poner en balanza lo que voy a sacrificar por lo que se me va a dar, ¿verdad? Entonces lo que le están, pues, por decirlo de alguna manera, bueno, prometiendo, iba a decir ofreciendo, pero no, lo que le están prometiendo a Abraham era demasiado. Le están diciendo: a través de ti van a ser el Mesías, pero con otras palabras, ¿verdad? Porque su simiente, pues de ahí sale el Señor Jesús, ¿verdad? En el que fueron o somos bendecidas todas las familias de la tierra. O sea, esa palabra se iba a cumplir en Cristo. Es lo que le están diciendo a Abraham, ¿sí? Tú vas a llevar la simiente del Mesías, a través de ti se va a cumplir el Génesis, cuando se dijo: la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza a la serpiente, ¿sí? Donde se está hablando o se está profetizando el sacrificio de Cristo o el nacimiento del Señor. Desde allá, ¿verdad? Desde el Génesis. Eso se iba a cumplir en la descendencia de Abraham. Entonces él pues lo iba a pesar, ¿sí? De decir: bueno, pues me quedo en Ur. Bueno, no es cierto, ya está en Harán. Me quedo en Harán, ¿sí? No va a pasar nada, ¿verdad? Voy a estar con lo que ya gané, con lo que he alcanzado hasta ahorita, o doy el paso a más, ¿sí? Lo que Dios me está prometiendo es muy grande, ¿verdad? Entonces, por eso es, si yo considero, es como lo que dice el apóstol Pablo cuando habla acerca de el que corre la carrera, ¿verdad? Habla acerca de como de competencia, algo así, creo que se lo dice a Timoteo, donde dice que el que corre la carrera corre pensando en que va a ganar la corona, algo así dice, ¿verdad? Y habla también del soldado y de esas cosas, ¿verdad? Pero aquella persona dice que por correr la carrera corren bajo las leyes o legítimamente, cosas así. Pero el punto es
que ellos están considerando no la carrera tanto, ni lo que van a dejar por ganar esa carrera. Ellos están pensando en el galardón, ¿sí? Entonces, por eso otra escritura en Hebreos 11 dice que Moisés tenía su mirada puesta en el galardón, ¿sí? Entonces, Moisés no estaba pensando en Egipto, en la gloria que iba a dejar, ¿sí? Moisés estaba muy cómodo, mis hermanos. Él no tenía necesidad de salir, ¿sí? Humanamente él era considerado un príncipe, era hijo de la hija de Faraón, y para los dinastía o linaje de Faraón eran como dioses. Bueno, no eran como, así se les consideraba, dioses, ¿sí? Entonces todo el linaje de Faraón eran dioses hombres, así les hacían creer a los egipcios, ¿verdad? Y bueno, entonces Moisés pues era considerado un dios hombre, era hijo de la hija de Faraón, de la descendencia del Faraón, un príncipe. Entonces él tenía todo el imperio bajo sus pies, él no sufría de nada humanamente, ¿verdad? Entonces, pero un día pues siente que la sangre le hierve, ¿sí? Porque él era hebreo y ve cómo están atormentando a un hebreo y él lo defiende. Y él escogió, así dice Hebreos, ¿sí? Despreció la riqueza egipcia, ¿sí? Por participar, ¿sí? Del vituperio hebreo, ¿sí? O del vituperio de Cristo, pero él lo eligió. ¿Sí ve la diferencia? Fue una decisión suya. Lo mismo hubiera pasado con Abraham. O sea, te estoy diciendo que esto voy a hacer si tú haces esto. Pero Abraham puede decir, pues que no quiero. Bueno, adelante. Sí, lo mismo hubiera pasado con Moisés. Sí, Moisés, él sintió el impulso, ¿verdad? Porque él era hebreo. Sí, y él, yo creo que lo sabía por el tiempo que estuvo con su madre. Sí, pero el punto aquí es que él no se enfocó en el imperio egipcio. Voy a dejar riqueza, voy a dejar grandeza, voy a dejar posición, ¿sí? Me van a tener como un esclavo porque voy a participar de los mismos padecimientos que todos estos, ¿sí? Él no pensó en eso, mi hermano. Él pensó en esto, ¿sí? En la simiente de Abraham. Entonces él pensó en el galardón que le iba a venir si daba ese paso. Amén. Entonces es exactamente igual, ¿sí? Yo tengo una carrera que se llama una carrera de fe, una batalla de fe, ¿sí? Yo no puedo considerar tanto el sufrimiento de esta carrera, sino el galardón al final de esta carrera, ¿sí? Porque si yo solo considero el sufrimiento, no la voy a correr. Acuérdese lo que hizo Jesús, hizo exactamente lo mismo, ¿sí? En Hebreos 12 dice que el Señor, o antes no recuerdo, tenía sus ojos puestos delante, el gozo que había delante de él. Dice, puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz. Por el gozo delante de él sufrió la cruz y menospreció lo oprobio. O sea, el Señor le dio un precio más bajo al padecimiento, a la burla, a la vergüenza, a lo que él iba a padecer, ¿sí? Porque sus ojos estaban viendo en el gozo que estaba, o el galardón. Amén. Entonces, si yo me la vivo pensando en el sufrimiento o en lo que voy a dejar, que al final de cuentas es malo, ¿sí? Y de todos modos no me va a servir, entonces nunca voy a dar pasos. ¿Sí está claro eso? Entonces, pues pensemos en el Señor. ¿Qué necesidad tenía de venir al mundo? Ninguna. ¿Sí? Él pudo decir, pues los destruimos y creamos otro. Se acabó y estos ni cuentas van a dar lo que pasó. ¿Sí? Destruyo a Satanás y hago otro ángel igual o más perfecto que él y punto. ¿Sí? Pero ¿por qué no lo hizo? Pues porque él tenía que dejar algo, un precedente en el cielo para que los ángeles conocían a Dios, ¿sí? No solamente como un Dios que es imposible levantarse contra él, ¿verdad? Sino un Dios que padeció y que venció en sus padecimientos, ¿sí? Entonces por eso la Biblia dice visto de ángeles, dice, ¿verdad? Cerca del Señor Jesús, porque los ángeles se impresionaron por lo que Dios decidió hacerse hombre, ¿sí? Entonces él no pensó en la gloria que se estaba despojando, él pensó en el galardón que iba a venir después. ¿Y cuál era el galardón? Pues nuestra salvación, ¿sí? Entre una cosa, el hacerles ver a los ángeles el Dios que tenían, para que no hubiera un tinte de duda,
porque alguien sí se pudo levantar en rebelión, se les quitó esa duda, ya nunca más se va a poder levantar alguien, ¿sí? Entonces quedó claro que no hay Dios más que su Dios, y no hay otro que pueda igualarse a Él. La redención, ¿sí? La salvación, la justificación, amén, y poder ganar el que nadie le pueda quitar el trono a su Padre, ¿sí? Porque Él venció en la carne para que no fuera arrebatado el reino al Padre, amén. Entonces, pues póngalo en balanza, ¿verdad? En el caso de Él, pues Él sí fue mucho el padecimiento, ¿sí? Pero pues el nuestro, a medida de Él, ¿verdad? Pues jamás se va a igualar. Pero vea sus promesas, ¿sí? Las personales que usted tiene y las que están aquí. ¿Valdrá la pena cualquier paso de fe? ¿Sí? Vale la pena, amén. Nosotros tenemos un detalle, ¿verdad? Que vemos lo que vamos a sacrificar y no lo que vamos a recibir, ¿sí? Y ese detalle nos hace dudar, amén. Por eso mencionamos el de la carrera, ¿no? Creo que algunas no lo predicaron, pero uno se imagina, ¿no? Usted ve, por ejemplo, los boxeadores. Siempre pongo ejemplo de los boxeadores, ¿verdad? Pero usted los ve, ellos se preparan meses, ¿sí? Y dependiendo la pelea, ¿verdad? Pero van a recibir una millonada. Entonces vale la pena abstenerse los taquitos dorados, ¿sí? Vale la pena aguantarse las hamburguesas 1 o 2 meses, ¿sí? Con tal de recibir una millonada, ¿sí? Vale la pena aguantarle los rounds que sea por lo que van a recibir. Eso es poner la mira en el galardón, ¿sí? Ellos no están pensando, híjole, vamos a poder comer esto, o híjole, gimnasio desde las 4 o 5 de la mañana. No, ellos están pensando, son 30 y tantos miles de millones de dólares por aguantarse el round. Me los he hecho, ¿verdad? Y se avientan, ¿sí? Porque ellos no están viendo el sacrificio, están viendo el galardón. Por eso pueden aguantar la carrera. Es lo mismo en nosotros, ¿sí? Si yo solo pienso, es que ya no voy a hacer esto, es que ya tengo que perdonar, y es que tengo que dejar esto, pues nunca vamos a avanzar, nunca vamos a dar pasos, amén. Pero si usted dice, Señor, ayúdame a enfocarme solo en ti, la salvación de mi casa, mi restauración, mi liberación, el crecimiento de mi familia, el desarrollo de mis hijos, el llamado en mis hijos, la bendición hasta mi nación, si me mantengo firme, el legado que puedo dejar, ¿sí? A una descendencia. Entonces, ¿valdrá la pena el esfuerzo? Por supuesto que sí, amén. Pero para eso se requiere fe, ¿sí? Entonces, por eso hay que pedir fe. Ayúdame a ver lo que tú estás viendo, a analizar con tu lógica, con la lógica de fe, la lógica de Dios. Amén, mis hermanos, ¿sí? Bueno, entonces Abraham así analizó. Por eso hay una escritura en Hebreos también que dice que él creyó esperanza contra esperanza, ¿sí? O sea, bueno, otras versiones dicen, él tuvo esperanza donde ya no había esperanza. O sea, no se cuadró o no se metió o no se ajustó a la lógica humana. Para él había esperanza, aunque en la lógica ya no había, ¿sí? ¿Está claro eso? Entonces, esta promesa pasaron 25 años aproximadamente, ¿sí? No creo que usted pase en 25, ¿verdad? Pero para que más o menos se dé una idea de la fe de este hombre, ¿sí? Y cuando le nace un hijo, para él es la promesa cumplida. Era uno, no eran millares como Dios le dijo. Solo tuvo un hijo y para él ya se cumplió. O sea, si cuando todavía no lo veía, por ejemplo aquí, ya estaba convencido que eso iba a pasar, pues imagínense cuando lo vio, ¿sí? Ese hombre estaba seguro, sin necesidad de ver el embarazo de su esposa, porque pasaron 25 años, ¿sí? Dicen por ahí los predicadores, ¿verdad? ¿Qué diría Abraham si estuviera vivo? ¿Sí? Y viera a los cristianos de ahora. No, pues nos dan un montón de cachetadas, ¿verdad? Como que reacciona, ¿sí? Tienes todo para creer, amén. Entonces imagínense, qué vergüenza, ¿no? Que viniera Abraham y anda tú esto, pues no, estaríamos acabados, ¿sí? Entonces, porque realmente tenemos más recurso para tener o mostrar una fe así de grande, amén. Tenemos del sacrificio de Jesús, tenemos Biblia, tenemos iglesia, tenemos el recurso hermoso del Espíritu Santo. O sea, tenemos más recurso del que tenía Abraham. Y si ese hombre sin ningún recurso tenía una fe así de grande,
Pues imagínense nosotros que tenemos todo el recurso. Debería de tener nuestra generación, nuestra vida, mostrar una fe mayor todavía. El problema nuestro, sí, en general, ¿verdad? O nuestro como nuestra generación, es que hay mucho distractor, ¿sí? Esa es una. Y la otra es que todo lo queremos así, de golpe, ¿sí? Y eso nos atrasa, amén. Porque Dios me dijo y ya, ¿verdad? Al día siguiente ya lo quiero, ¿sí? Y no, 25 años, ¿sí? Moisés 40 años, Noé 120 años. Échele cuentas cuánto lleva usted esperando. No llevamos nada, ¿verdad? Comparación de ellos. No creo que pasen 120 años, ¿sí? Pero lo que quiero es que vea el calibre de fe de esta gente. Amén. ¿Está claro ahí, mis hermanos? Bueno, entonces, siempre la fe es demostrativa, es activa, ¿sí? Y siempre tiene que ver con sacrificio. Siempre. Amén. Siempre, siempre. Pues estoy dando esos ejemplos. Y pues aquí lo vemos. Lo primero que este hombre sacrificó fue su comodidad, ¿sí? Su costumbre. Amén. No tenía necesidad de salir si él se enfocaba solo a estar cómodo, ¿sí? Cómodo pero sin crecer. Amén. Cómodo pero sin reproducirse. Cómodo pero estancado, ¿sí? La palabra taré, que era su papá, significa bache o estación, ¿sí? Algo así. Entonces, hasta que muere su papá, empieza a avanzar. O sea, hasta que se quitó el bache. O sea, era riquísimo pero estancado, ¿sí? Tenía todo pero no avanzaba, no se reproducía. Amén. Entonces, eso es lo que él vio. Entonces, ¿de qué me sirve todo? Y de hecho lo dice, se lo dice una vez a Dios, ¿sí? Porque Dios pues le suelta, Dios hablaba, pues así habla Dios, ¿verdad? Para él todo es fácil, sinceramente, ¿sí? No, vas a tener y le empieza a hablar, vas a tu mujer, vas a tener un hijo y vas a hacer así. Y Dios hablando como él es, ¿verdad? Sin ningún problema, sin ningún pensamiento de que será, no será. Suelta las palabras. Y Abraham le dice, bueno, sí, pero ¿qué voy a hacer con todo esto si no me has dado hijo? No, y él dice a Abraham, ¿verdad? Y el que se va a quedar con todo esto que estás hablando y que ya tengo, va a ser un esclavo nacido en casa. Y dice, no, sí, no va a ser este el heredero, va a ser un hijo tuyo. Y otra vez, ¿verdad? Ofrece sacrificio y todo hermoso. Pero él tenía que ofrecer así, ¿verdad? Sacrificio. Entonces, la fe, mis hermanos, tiene que ver con sacrificio, ¿sí? Nadie puede crecer en fe si no sacrifica algo, ¿sí? Y no es un sacrificio lo que yo pienso, ¿verdad? Es lo que Él me demanda. Porque aquí no, la iniciativa, por decirlo de esa manera, no salió de Abraham, salió de Dios, ¿sí? Pero Dios le marcó, esto quiero que mates, o esto quiero que ofrezcas, sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces, es ahí donde se necesita visión, esa aspiración, ¿verdad? Porque cuando no se tiene, uno está cómodo en el sufrimiento, ¿sí? Uno está cómodo en la adicción, uno está cómodo en la depresión, en los miedos, en los rencores, no cómodo que lo esté disfrutando, ¿sí? Pero tampoco quiere salir. Amén. Entonces, pues Dios va a decir, bueno, tú te puedes quedar ahí. El problema de este tipo de personas que no hay aquí, ¿sí? De que aquí estoy cómodo, deprimido, aquí estoy cómodo, resentido, aquí estoy cómodo, estancado, ¿sí? El problema de esa gente es que es muy demandante, ¿sí? Es muy exigente con Dios. Amén. Y los que son de fe, no, ¿sí? La persona que es de fe no está y cuándo y a qué horas y por qué no pasa y por qué no lo haces, ¿sí? Porque esa persona está convencida que va a pasar, ¿sí? Por ejemplo, me voy a adelantar. El último sacrificio que Dios le pidió a Abraham, porque todo Dios se lo pedía, fue a su hijo, Isaac, ¿sí? Abraham cuando va a ofrecerlo, Hebreos lo dice así, ¿verdad? Cuando él va a ofrecer a Isaac, uno entiende que era mientras iba caminando, Abraham pensaba en su mente, ¿verdad? Yo sé que Dios me lo va a resucitar. Fíjense la lógica de una persona de fe. Nunca pensó, ¿por qué me lo prometió?
Si ahorita ya me lo está quitando, entonces ¿de qué se trata? O sea, me prometes y luego me lo quitas, entonces me estás jugando con, o sea, no le discute. Si se da cuenta, pues eso le dije, ¿verdad? La persona que es de poca fe siempre se queja, o normalmente, no aquí, sí, en otro lugar, ¿verdad? Entonces Abraham iba con ese pensamiento, o sea, al menos no lo dice la Biblia, ¿verdad? Quién sabe si lo pensó, pero al menos la Biblia no registra queja, sí, al contrario, dice que al día siguiente se levantó así para ir a matar a Isaac. Qué tremendo, ¿no? Entonces en su pensamiento era: Dios me lo va a resucitar, ¿sí? Y dice: me lo va a resucitar de las cenizas. O sea que este hombre no dijo, lo va a amarrar. Él pensó, porque así es un holocausto: voy a amarrar al niño o al jovencito, porque no era un niño, le voy a cortar el cuello, ¿sí? Porque así dice que lo iba a degollar. O sea, Abraham estaba tremendo. Le iba a cortar el cuello y le iba a prender fuego. O sea, él ya estaba determinado: lo voy a despedazar y lo voy a quemar, porque Dios me lo está pidiendo. Por eso dijo: yo sé que me lo va a levantar de las cenizas. Eso es impresionante. O sea, ya había una determinación de quemarlo. O sea, él dijo: esto es al 100 como Dios me lo pidió. No es: Señor, nomás le quemo un dedo, ¿sí? Señor, nomás le sacrifico una pata, da un pie. No, se va a quemar todo, porque así se ofrece un holocausto. Por eso se llama holocausto. Holocausto es ofrenda del todo quemada. Entonces él iba a ofrecer del todo a Isaac. Ya estaba aquí, y aquí determinado a hacer. Entonces cuando Dios lo ve, se imagina lo que sentía Dios: este es mi amigo, ¿sí? Este sí me entiende. Entonces va subiendo aquel hombre, amarra al niño. Sí, ¿dónde está la ofrenda? Le dice Isaac, ¿verdad? Pues tristemente para ti, la ofrenda eres tú, ¿verdad? Lo amarra, el niño se sube, el jovencito, que ya era un adolescente, o eso se entiende. Y cuando le iba a cortar el cuello, el ángel lo detiene y le dice: no, porque ahora sé que temes a Dios. O sea, lo que te pida Dios se lo vas a dar. Y si usted ve la Biblia, jamás se vuelve a otro sacrificio que Dios le demande, porque Dios se dio cuenta que Abraham lo amaba por sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces eso es fe. Y ese hombre, por tener ese calibre de fe, dejó un legado que hasta ahorita nos alcanzó, ¿sí? Y que va a seguir alcanzando a las siguientes generaciones. Entonces imagínense cuando Abraham llegue bueno, ya está en los cielos, ¿verdad? Pero cuando Dios le dé su galardón, cuando nos tenga todos allá, ¿sí? Usted ha leído Apocalipsis, y en Apocalipsis dice que había millones de toda lengua, tribu, nación, estaban delante del trono con palmas en sus manos. ¿Saben quién son esos? Son los hijos de Abraham, ¿sí? Y un día Dios, así me imagino yo, ¿verdad? Dios va a estar en su trono, ¿sí? Con toda esa multitud. Y yo pienso que va a pasar, Abraham le va a decir: esta es la descendencia que te prometí, ¿soy fiel o no soy fiel? ¿Verdad? Pues Abraham va a decir: tú sabías, yo sé desde que me lo dijiste que lo ibas a cumplir. Y él va a ver su descendencia. Entonces él va a decir: pues desde un principio sabía que iba a valer la pena, con nada, no ver ninguno, o nada más ver uno, conforme a la promesa. Entonces ese calibre de fe enamora a Dios, mi hermano, ¿sí? Ese calibre de fe impresiona a Dios. Amén. Entonces, ¿qué tanto queremos impresionarlo o enamorarlo? ¿Sí? Bueno, va a depender del paso de fe. Y esto es bonito, porque podemos decirle: aumentanos la fe, porque ni eso podemos por nosotros, ¿verdad? Pero le podemos decir: Señor, pues mi fe está muy tremenda, ¿verdad? No sacrifico nada, pero ayúdame, Señor, ayúdame a ofrecer lo que tú me demandes. ¿Sí está claro, mis hermanos? Entonces, fe es un caminar, fe es una carrera, ¿sí? Que siempre va a haber obstáculos en esa carrera, o siempre va a haber cosas que nos van a querer frenar. Vamos a Hebreos. Quiero explicar muchas cosas, pero ya sé que no alcanzo, pero después le sigo, no se preocupe. Hebreos, donde habla acerca de estas cosas. Bueno, esto es algo que llegué a escuchar y me impresionó mucho. Y son cosas que ya hemos dicho. Fíjese pues. Entonces,
¿Qué es la fe? Bueno, la fe, bueno, aquí en el 11 lo dice, tal cual lo define, ¿verdad? Pero en el contexto de lo que estamos hablando, sí, la fe es sacrificio, sí, la fe es activa, sí, la fe no es pasiva. Aquí no es decir yo te creo, papito santo, ¿verdad? No, aquí es dar pasos de fe, amén. Es demostrativa, sí, contigo mi Dios hasta la luna, ¿verdad? Y vea, levántate de la cama y ponte a orar. No, Señor, ¿qué pues? Está haciendo mucho calor, sí. Entonces, no, hasta la luna no creo que llegues, ¿verdad? ¿Sí me explico? Siempre es demostrativa, es activa, es sacrificio, ¿sí? Entonces no espere usted una fe pasiva, amén. O no espere que Dios se impresione sin obrar, ¿sí? La fe es obrar, por eso dice Santiago, ¿sí? Que la fe sin obras es una fe muerta, amén. El hecho de estar aquí, si venimos por fe, no por impresionar a personas, si venimos movidos por la fe, eso Dios ya lo vio, ¿sí? Y Dios ya dijo, así es esto. Entonces llega un momento donde la persona va sacrificando tanto, ¿sí? Que los sacrificios anteriores ya no le cuestan. ¿Sí me explico? Por eso cuando se le pide a Isaac, se puede decir, eso era lo máximo que Dios le podía pedir a Abraham. Entonces por eso ya no ve usted un registro de otro sacrificio. Todo su caminar fueron altares. Aquí empieza Abraham y se fija que ofreció un sacrificio holocausto a Jehová. O sea, él ya empezó así. Entonces, ¿qué nos hace entender? Que la fe es una vida de sacrificio, ¿sí? Es una vida de esfuerzo, amén. Y a todos nos va a costar porque es sacrificio, ¿sí? Pero cuando ya Dios le pide todo en Isaac, pues ya no le demanda más, ¿sí? Por eso les digo, ¿verdad? El ángel dijo, ahora veo, entiendo que temes a Jehová. O sea, no hay nada que le niegues, ¿sí? Entonces hay que pensar nosotros, ¿verdad? ¿Qué le pudiera yo negar a Dios? Si Dios me pidiera esto, si Dios me dijera, quiero que des este paso, ¿sí? Obviamente esto es de menos a más, ¿sí? Lo mínimo que iba a ofrecer Abraham era salir de su tierra y su parentela. Eso era lo mínimo. Lo máximo que ofreció Abraham fue a su hijo, ¿sí? Pero usted va a leer, o ya se la sabe, porque usted lee mucho la Biblia. Todo el caminar de Abraham fueron altares, 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 sacrificio, ¿sí? Y bueno, entonces vamos a ver Hebreos. Entonces es una carrera, es una batalla, porque así lo menciona Pablo, la batalla de la fe, ¿sí? La carrera que tenemos por delante, que aquí también lo menciona así. La fe es demostrativa, la fe es activa, no es pasiva. La fe tiene un fundamento que es la palabra de Dios, amén. Entonces hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Vamos a leer pues Hebreos 12:1. Fíjese bien, es una carrera. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Bueno, algunos dicen, ¿verdad?, que los héroes de la fe se asoman desde el cielo y son nuestros testigos, o que nos echan porras. Sinceramente no creo que pase eso, ¿verdad? Porque yo sinceramente, si estuviera en el cielo, no me darían ganas de asomarme a la tierra, ¿sí? A mí no, ¿verdad? Yo estando allá, pues Dios los bendiga, ya estoy acá, ¿sí? Y yo lo que quiero es ver a Jesús, ¿verdad? No sentiría deseos de asomarme. ¿Cómo andan los hermanos allá abajo? ¿Sí? Entonces, pero bueno, ¿verdad? Es cada quien. Entonces algunos piensan que eso se refiere, de que los héroes de la fe se asoman y te echan porras, ¿sí? Bueno, está bien. Ahorita le explico otra interpretación que dio otro pastor que se me hace mejor. Bueno, fíjese bien. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos. La fe es una carrera, ¿sí? Y si es carrera, es corriendo, no es a paso lento, paso tortuga, ¿verdad? O mucho menos estar separados, ¿sí? Entonces por eso esto es corriendo, ¿sí? Pero aquí nos dice, ¿por qué no la corremos? ¿Por qué pasan los años en el Evangelio y nuestra fe no crece? Entienda, mi hermano, ¿sí? Una manifestación no siempre significa que sea fe, ¿sí? Por eso lo vuelvo a decir, ¿verdad? Siempre un ejemplo de la pobre burra de Balaam, ¿verdad? ¿Sí? No puede decir que la burra era de fe, ¿sí? La burra tenía tanta fe que tuvo una visión, ¿verdad? Era tan de fe que hasta profetizó. No, ¿sí? Simplemente fue una manifestación, ¿sí? Como lo era en la iglesia de los Corintios. Por eso Dios es tan sabio, ¿sí?
que la iglesia de los Corintios era la iglesia o de las iglesias más problemáticas, más carnales, ¿sí? O sea, eran tremendos, eran pecados muy fuertes, pero tenían todos los dones y en todos los dones fluían, ¿sí? Todos, de hecho ahí es donde los menciona. Amén. Y Pablo se los dice: ustedes están enriquecidos en todos los dones. O sea, aquí hablan lenguas, profetizan, interpretan lenguas, tienen sueños, tienen visiones, sanan enfermos, resucitan muertos, hacen milagros, pero todos son carnales, ¿verdad? ¿Y por qué son carnales? ¿O por qué lo decía Pablo? Porque son niños, siempre se están peleando, tienen puros chismes, entre ustedes hay puras divisiones, ¿sí? Entre ustedes siempre están hablando uno del otro. El hijo tiene a la madrastra como novia, ¿sí? Aquí son idólatras, de repente se dan sus vueltas a las reliquias, eso dice ahí, ¿sí? Entonces, pues ¿dónde queda la fe? Amén. Entonces Pablo decía, pues es que son carnales. Entonces, no piense usted que una manifestación es evidencia de fe, no siempre, ¿sí? Porque obviamente el que es de fe, Dios se le va a manifestar de alguna manera, pero puede estar sentado y ser una persona de mucha más fe que el que está predicando, ¿sí? Entonces eso no es garantía, ¿sí? Tuvo una visión, no, es que tiene una fe tremenda. Bueno, a lo mejor no, simplemente se le manifestó, ¿sí? Que tiene que crecer en fe para mantenerlo y hacerlo crecer lo que recibió, ahí sin duda, ¿verdad? Pero no necesariamente, ¿sí? Para que no diga, no, pues yo ni predico, y no, yo ni un sueñito, ni una visioncita, ¿verdad? A lo mejor yo no tengo fe, ¿sí? No es eso una garantía. Amén. La fe, acuérdese, son pasos, es sacrificio, es demostrativo, ¿sí? A lo mejor usted no tiene una manifestación sobrenatural, pero lo que le pongan enfrente o lo que Dios le demande, vámonos, lo ofrezco sin miedo, ¿sí? Y eso es fe, mis hermanos. ¿Sí está claro esa diferencia? ¿Sí? Para que nadie nos comparemos, ¿verdad? O nos sintamos más o nos sintamos menos. Bueno, entonces es una carrera. Aquí no se puede ir gateando, ¿sí? No se puede ir paso tortuga. Aquí se tiene que correr, ¿sí? Pero aquí también nos dice que hay cosas que nos impiden correr. Ahorita lo vamos a ver. Y otro punto importante es que esta carrera es por delante. O sea que aquí no se puede retroceder, ¿sí? O no se puede mirar hacia atrás, ¿sí? Cuando hablan de la esposa de Lot, ¿sí se acuerda de eso, verdad? Cuando Dios está destruyendo Sodoma, ¿sí? Y les dice, no miren atrás, váyanse de aquí. Sí, les dicen los ángeles, ¿verdad? A Lot y a su familia. Entonces dice que la esposa se le ocurre mirar hacia atrás, ¿sí? Y se convierte en una estatua de sal. Bueno, lo que se entiende, ¿verdad? Es que el mirar atrás es desear lo que está dejando o lo que está sacrificando. Eso ya no es fe, ¿sí? Convertirse en sal tiene que ver con quedar estéril o ser, no poder fructificar o no poder dar fruto. Entonces un cristiano que se detiene en la carrera y mira hacia atrás no va a poder reproducir, o sea, no va a poder fructificar, o dicho de otra forma, no crece, ¿sí? Por eso se hace como sal. La sal esterilizaba la tierra en los tiempos de guerra, la usaban para eso, ¿sí? Cuando había guerras, un ejército agarraba mucha sal y salaba los campos de los pueblos enemigos, y eso provocaba que la tierra fuera estéril o infértil. Entonces, pues los sembradíos iban a morir, y esa era una forma de hacer guerra, fíjese, ¿sí? Porque los iban a matar de hambre, ¿verdad? Entonces ellos decían, bueno, vamos a secarle su tierra o que sea infructuosa. Entonces un cristiano que empieza a mirar hacia atrás, en eso se convierte, ¿sí? En alguien infructuoso, que no va a producir, que no va a crecer. Eso es dar fruto. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, por eso dice, la tenemos por delante, ¿sí? Esta carrera no está para atrás, ¿sí? Y como dice otras escrituras ya en los evangelios, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto. Otras creo que dice no es digno del reino. O sea, él no puede servir, ¿sí? Bueno, seguimos pues. Ahorita explicamos lo anterior. A ver qué tanto podemos hablar. Puestos los ojos en Jesús, versículo 2. El autor y consumador de la fe. O sea, ni para atrás ni para los lados. Puestos los ojos en Jesús, porque en Él está nuestra fe, ¿sí? El autor y consumador de la fe.
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció o le dio un precio más bajo al sacrificio o al oprobio. Eso es la fe, ¿sí? La fe es menospreciar lo que está sacrificando, ¿sí? Por poner los ojos en el gozo que hay delante o en el galardón. Y se sentó a la diestra del trono de Dios, o sea, Dios lo honró, ¿sí? Porque la diestra es el lugar de honor. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los que son de fe, Dios los honra, o Dios honra a los que le honran, ¿sí? Ahora fíjese pues, cómo hay cosas que impiden que nuestra fe avance. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? ¿No estoy haciendo los bolas? Apunte todo esto, porque si no se nos va a olvidar, si no vuelve a ver la transmisión. Bueno, versículo 1. ¿Qué cosas impiden nuestro crecimiento en la fe? Vamos a decirlo así rápidamente. Dice el versículo 1: por tanto, nosotros también. Acuérdense que el capítulo anterior habla de la fe, ¿sí? Habla de los héroes de la fe, ¿sí? Habla de dos grupos de héroes, ¿verdad? Los héroes conocidos y los anónimos, ¿verdad? Los héroes conocidos desde Abel, y da todo el listado, desde Abel hasta, no sé si hasta Abraham, no, más adelante Sansón, los jueces, ¿verdad? ¿Sí? Y los anónimos, otros, dice, experimentaron quebrantos, fueron aserrados, andaron de aquí para allá, pobres, angustiados, perseguidos, y a los dos grupos les da, los honra. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Es súper humilde. Por eso le digo, mi hermano, Dios, eso es lo que le impresiona. Entonces, el primer grupo menciona los nombres desde Abel, todos los de Abraham, Noé, ¿sí? Moisés, Sansón, los jueces, ¿sí? Todos. Y luego ya dice, ¿verdad? Por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, ¿sí? Y luego el otro grupo, los de anonimato, ¿sí? Los que nadie conoció, pero mostraron una fe impresionante, ¿verdad? Aserrados, perseguidos, angustiados, andaban en cavernas cubiertos de pieles de animales, andaban de aquí para allá, experimentaron azotes, quebrantos, y lo dice ahí, de los cuales el mundo no era digno, ¿sí? Eso es tremendo. Entonces fíjese lo que provoca la fe, una amistad con Dios, ¿sí? Provoca dejar un legado, padre de la fe, un legado, ¿sí? Donde nuestros hijos van a ser bendecidos por causa de nuestra fe, ¿sí? ¿Valdrá la pena? Pues claro que sí. Nietos, bisnietos y hasta donde alcance esas palabras, ¿verdad? Millares de nuestra descendencia. Pero si nuestra fe da nada más de lunes a martes, bueno, domingo porque no es a la iglesia, ¿verdad? De domingo a miércoles, pues no nos va a alcanzar para un linaje de millares, ¿sí? Pero si nuestra fe crece, ¿sí? y quitamos lo que impide crecer en la fe, pues nuestra fe va a ir en aumento, ¿verdad? Y vamos a dejar un legado enorme. Entonces, la amistad con Dios, padres de fe, o dejar un legado, ¿sí? Se alcanza una dignidad delante de Dios. A la diestra del Padre fue sentado, un lugar de honor, ¿sí? Dios no se avergüenza de nosotros, ¿sí? Y el mundo no es digno. Fíjese, mi hermano, que Dios dijera eso de usted: esa nación no te merecía, mijo. Qué tremendo, ¿no? La colonia donde vives no merece que estés tú ahí, pero yo quiero bendecir esa tierra, ¿sí? Torreón no te merece, ¿sí? La Laguna no merece tan grande hombre de fe, tan grande mujer de fe. No son dignos de que te... Fíjese, hace años Dios le habló a una persona, hace muchos años, a una hermana, pues obviamente la marca que le distinguiera la fe, de esas que aguantan todo, muchísima fe. Y a través de un profeta Dios le habló a esa hermana y le dijo: ya quiero que estés conmigo, algo así, ya deseo que estés conmigo, o sea, que ya subas al cielo, pero todavía no es el tiempo. Y le decía: es un privilegio que te saluden. Fíjense, mi hermano, ¿sí? Y luego le decía, así como a la mujer que derramó el perfume, que yo dije, donde quiera que se hable este evangelio, se hablará de lo que hizo esta mujer. ¿Sabe qué le dijo? Así también será contigo. Y ya está cumpliendo. Después de muchos años yo estoy hablando de eso, ¿sí? O sea, le dio un lugar de honor, ¿sí?
Y ella pues obviamente pues ahorita no nos está oyendo, no creo que se quiera asomar, ¿verdad? ¿Qué está pasando acá abajo? Sí, pero está recibiendo un galardón, qué tremendo. Entonces es una dignidad que se recibe, amén. Entonces hay una carrera que hay que correr, ¿sí? ¿Está claro? Pero hay detalles que buscan impedir que yo corra esta carrera de fe. Y aquí hay dos que los menciono y que es algo general. Yo ya se los he explicado, pero por los que no lo hemos escuchado. Versículo 1, ¿sí, verdad? Hebreos 12:1. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Bueno, y después dice: corramos con paciencia. Hay algo, les digo, un pastor lo explicaba de esta manera, que en esos tiempos había carreras, y las carreras se corrían no en carriles como los que vemos en las pistas, ¿verdad? Que los separa una línea blanca, los carriles de las pistas para correr, que en aquellos tiempos eran pasillos, ¿sí? O sea, así donde hay las paredes, ¿verdad? Como un pasillo. Entonces él decía que en aquel tiempo esos pasillos tenían ya sea esculturas o imágenes de hombres o mujeres que habían cruzado por ese carril y habían llegado a la meta, ¿sí? Entonces el escritor de Hebreos en ese sentido lo está diciendo, según explicaba aquel hermano. Entonces él decía que cuando ellos corrían la carrera, ellos veían las imágenes o las esculturas de otras personas que habían cruzado por ahí. Entonces por eso dice: tenemos una gran nube de testigos. O sea, hay testigos bíblicos, ¿sí? Entonces usted se va a la nube de testigos que está aquí en la palabra, y usted empieza a ver desde Abel, ¿sí? Por la fe ofreció esto, ofreció sacrificio. Y luego se va con Abraham, por la fe, ¿sí? Y luego se va con Noé, creyó en algo que nunca había visto, ¿sí? O sea, él tenía la convicción de algo que no había un precedente, ni siquiera había escuchado esa palabra, la palabra diluvio, ¿sí? Pero él dijo: bueno, Dios la dice que es, pues quién sabe, pero Dios dice que va a caer, pues va a caer. Vamos a hacer un barcote inmenso, ¿sí? Para cuidarnos de la lluvia. ¿Qué es lluvia? No sé, pero Dios dijo que iba a caer. Con eso, ¿verdad? Entonces, y así se aventó sus 120 años. Y así todos los héroes de la fe, ¿verdad? José dio instrucciones de sus huesos, porque él vio la entrada de Israel a la tierra de promesa, cuando todavía ni siquiera salían de Egipto. Todo ese tipo de cosas, esos son testigos bíblicos, ¿sí? Y cuando usted esté en esta carrera, o en la carrera que estamos, usted tiene que ir a la nube de testigos, la palabra. ¿Cómo respondió Daniel ante eso? ¿Cómo respondió Abraham? ¿Cómo respondió Ana? ¿Cómo respondió Débora? ¿Cómo respondieron estas mujeres? ¿Cómo respondieron estos hombres? Bueno, respondieron así. Entonces así tengo que hacerle yo, ¿sí? Hay testigos vivientes, muy escasos, pero existen. Hombres y mujeres que todavía están entre nosotros, que son ejemplos de fe, ¿sí? Uno de ellos que deberían de ser, pues son los pastores, ¿verdad? Así lo dice, creo que Hebreos también, o el apóstol Pedro, no recuerdo. Pero dice: imitad la fe de vuestros pastores. O sea, los pastores deben de ser un ejemplo de fe, ¿sí? ¿Está claro? Entonces así deberían de ser. Entonces hay testigos bíblicos, toda la palabra, ¿verdad? Y hay testigos vivientes. A nosotros nos conviene mirarlos. Por eso dice que ver la nube de testigos que nos rodea. Bueno, entonces sigue diciendo: aquí hay tres cosas que impiden que nosotros podamos correr esta carrera. Y ya voy terminando. Una, dice ahí la segunda parte del versículo 1: despojémonos pues de todo peso. Esa es la primera. Número 2, el pecado que nos asedia. Y 3, corramos con paciencia. Esa palabra paciencia, casi siempre que usted la vea en el Nuevo Testamento, es perseverancia, ¿sí? Entonces son tres cosas para poder correr una carrera de fe. Número 1, hay que despojarnos del peso, ¿sí? Y bueno, esto ya lo he explicado. El peso tiene que ver como tal cual, ¿verdad? Como peso. Y pues entonces hay que entender qué quiere decir, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que produce peso en nuestro cuerpo? ¿Sí? Agüita esto, ¿verdad? Pero bueno, sí es. Entonces, pues el comer mal, ¿sí? Comer chatarra, no comer nutrientes, ¿sí? Entonces, eso produce peso. En la vida de fe o en la carrera de fe hay algo que produce un peso, ¿sí? Es no comer nutrientes. ¿Qué es eso?
no edificarnos con Dios, con las cosas que nutren, ¿sí? Mucho Face, nada de Biblia. Mucho YouTube, pero son películas cristianas, está bien, gloria a Dios, ¿verdad? Pero la Biblia, no, la película no te va a guiar, te va a ilustrar, te vas a entender ciertas cosas, pero tu base es, tu brújula es la palabra, ¿sí? Entonces a veces comemos mucha chatarra, mucho del mundo, mucho distractor y poco que nutra. ¿Sí me entiende esa diferencia? Entonces, ¿qué va a provocar el no saber nutrirnos con algo espiritual? Es como, con algo que nos edifique, ¿sí? Conversaciones que no sirven para nada, ¿verdad? Cosas que podamos ver que no sirven para andar haciendo o hablando o enterándonos de cosas que no nos van a nutrir, que solo nos van a, es chatarra, ¿sí? Sabe rico, ¿sí? Pero mata, amén. Y lo que edifica, no, mi hermano. A veces no sabe bueno, ¿sí? A veces cala, a veces incomoda, a veces no trae betún, está seco ese pan. ¿Se imaginan los panes sin levadura? Estaban duros, eran piedras, ¿verdad? Pero así se lo tenían que comer, ¿sí? Y no era, pues ponle mermelada, que sepa algo esto, ¿sí? Entonces, no, así mero y éntrale, ¿sí? Porque esto es el pan que Dios nos dio. Por eso se hartaban del maná, porque no les sabía bueno, ellos querían carne. Entonces, ellos querían chatarra. No, queremos más YouTube, no, queremos más chisme, no, queremos más de esto. Bueno, eso va a producir peso. Y en esta carrera, si no somos bien nutridos por Dios, ¿sí? Y en vez de edificarnos, nos metemos chatarra espiritualmente hablando, no vamos a poder correrla, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con nuestra fe? Va en retroceso, ¿sí? Y aquel que empieza a retroceder no puede agradar a Dios. Amén. ¿Está claro? Entonces, peso. Entonces usted tiene que identificar cuál es la chatarra que está comiendo. Amén. A ver, cuál es mucha azúcar espiritualmente, ¿eh? Azúcar espiritual, ¿sí? Mucho mal nutriente, que no es nutriente, ¿sí? Le estoy metiendo mucho tiempo a esto, ¿sí? Y por eso estamos como estamos, dirían por ahí, ¿verdad? Porque le estoy metiendo más de esto, que sabe rico, que entretiene, pero no nutre espiritualmente, ¿sí? Le estoy metiendo mucho distractor, le estoy enfocando mucho a esto, ¿sí? Mucho chisme, mucho esto, mucho lo otro, ¿sí? Y no me estoy metiendo con Dios, estoy descuidando la palabra, estoy descuidando la oración, estoy descuidando el congregarme, ¿sí? Eso es chatarra, amén, chatarra espiritualmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? No me nutre aquí, y si no me nutre mi espíritu, produce peso, y el peso no me deja correr, ¿sí? Entonces, si no corro, no avanzo, porque esta es carrera. Corramos, no gatiemos, ni caminemos, ¿sí? Ni te quedes sentado, tienes que correrla. Entonces, ¿qué tengo que ver yo para que mi fe avance? Hay que ver los distractores, ¿sí? La chatarra, ¿sí? ¿Me explico en eso? ¿Sí? Cuando usted le identifique, diga, es esto, ¿sí? Esto me lo estoy empacando por encima de la palabra. Este es un distractor, este es chatarra. Amén. Es que no la entiendo, no se preocupe, ¿sí? Tampoco nosotros la entendemos. Amén. Pero el que no la hace entender es Dios, ¿sí? Entonces no hay problema ahí. Número 2. Entonces, peso, pecado, pues eso está muy obvio, ¿verdad? Peso puede ser cosas que a lo mejor no son, ¿cómo lo puedo decir? Pueden ser, es como dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, la chatarra es lícito. No se va a ir al infierno porque está sentado 2 horas en el Netflix, pero es chatarra, ¿sí? Y la cosa es que se está atorando y un día va a voltear para atrás y va a decir, ay, lo que dejé en Sodoma, ¿sí? Y entonces, ay, ¿cómo traigo ganas de una así, que esté sudando, ¿verdad? Y va a voltear hacia atrás, ¿verdad? Y lo va a empezar a pensar, ¿sí? ¿Y qué va a pasar ahí? Pues se va a estancar, mi hermano. Se va a hacer sal, ¿sí? Ya no va a producir, ¿sí? Está feo, ¿no? Y en un principio no siente uno eso, mi hermano. No se siente que se esté estancando, pero se está estancando. Los pasos empiezan a ser más lentos y un día nos vamos a estacionar.
Y cuando un cristiano se estaciona, la agarra contra Dios. ¿Sí? Primero la agarra contra los pastores. Y eso que dicen, ¿verdad? Y luego la agarra contra los hermanos. Y eso que son hermanos, ¿verdad? Y después la agarra contra Dios. ¿Sí? Tú fallaste. Y eso que dicen que tú. ¿Y saben qué es eso? Es un cristiano estancado. Amén. Porque es imposible que Dios mienta. Bueno, entonces pecado. Peso, lo permisible, pero que no nutre. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Sí? Pecado, lo que no es lícito. ¿Sí? Lo que está prohibido por Dios. ¿Sí? Entonces, pues lo que ofende a Dios, lo que va en contra de esta palabra, entonces hay que examinarnos. Amén. Ahí no hay mucho que explicar porque está más obvio. Y lo último, dice, el pecado que nos asedia, pues yo entiendo que es algo que siempre nos va a estar rodeando, sí, persiguiendo, ¿verdad? Los distractores siempre van a estar ahí, el pecado siempre va a estar a la puerta, pero de mí yo voy a tomar la decisión si lo rechazo o lo tomo, ¿sí? Y lo último dice, corramos con paciencia. Entonces, ¿qué es eso? Eso es perseverancia. Que esto no es nada más sentí bonito y ahora sí le voy a echar ganas, ¿verdad? No, esto es perseverar. ¿Qué quiere decir? Que no siempre va a sentir bonito, ¿sí? No, es que viera cómo estuvo bonito, hasta lloré, la alabanza, cómo se sentía, y no, se me salieron las lágrimas, ¿sí? Y si la otra semana no se le salen las lágrimas, ya no va a venir, ¿sí? No, leí un versículo y no, sentí el fuego acá adentro, y cuando lo lea y ya no lo siente, ¿qué va a hacer? Entonces esto es perseverar, o sea, a darle, ¿sí? No siento, no entiendo, no me gusta, no me emociona, pero yo tengo que perseverar. Entonces esta carrera no es por sensaciones, es por perseverancia, ¿sí? No es por emoción, es por fe, ¿sí? Y la fe es acción, ¿sí? La persona que es de emociones solo acciona en determinados momentos. La que es de fe siempre, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser perseverantes. Amén. Que no sé, perseverar en mi restauración, perseverar en mi liberación, perseverar en la restauración de mi familia, perseverar en la oración, ¿sí? Perseverar en la comunión con los hermanos o las reuniones, perseverar en la palabra, perseverar, porque un día voy a ver el fruto, y el fruto es mi avance en esta carrera. Amén. Bueno, ya con esto termino. Dice, corramos con paciencia, con perseverancia. Entonces, peso, pecado, perseverancia. ¿Está claro? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjense qué tremendo. Ya ahora sí, ya voy a terminar. Puestos los ojos en Jesús. Entonces aquí el Señor está diciendo, los testigos son ejemplos para ti, los testigos bíblicos y los testigos vivientes, pero hay algo más arriba de ellos, ¿sí? Donde no puedes dejar de ver. O sea, no te puedes enfocar siempre en los testigos, tienes que mirar más arriba, ¿sí? Estos te pueden dar un norte o una idea de lo que es fe, pero hay uno que está más arriba, ¿sí? Que es el autor. O sea, es el primero que corrió esta carrera, ¿sí? Y el primero que la ganó, ¿sí? Entonces, en la entrada de este carril, la primera imagen que vas a ver, imagen en el sentido de lo que hablaba, no va a pensar que vamos a poner una imagen aquí, ¿sí? No, en el sentido de un testigo. El testigo que vas a ver en esa puerta es Jesús, ¿sí? Y este te va a hacer ver, yo ya corrí por este carril. Lo que tú estás sufriendo lo sufrí, ¿sí? Así como estás dudando, yo también. Nada más que yo me despojé de pecado, me despojé de peso y perseveré, ¿sí? También sentí tentación, también. ¿Se imagina, mi hermano, que usted vaya por el carril donde corrió Abraham y que en el camino se lo tope, por decir, ¿verdad? No va a pensar que eso va a pasar, pero que Abraham le diga, yo corrí por este carril y yo vencí, ¿sí? Yo terminé esta carrera, yo por aquí crucé, ¿sí? Bueno, en la puerta de esta carrera o en el arranque, ahí va a estar Jesús, el autor, y le va a decir, este carril yo lo corrí, yo fui el primero que lo atravesó, yo sé lo que es la tentación, yo sé lo que es el desánimo, yo sé lo que es la flojera, yo sé lo que es el miedo, yo sé todo lo que tú sientes y lo que te es batalla, yo lo experimenté, pero yo perseveré, ¿sí? Así es que corre esta carrera
y también es el consumador, el que la terminó. Entonces, por encima de los testigos que te ayudan y te dan un norte, mírame a mí, el autor y consumador de nuestra fe, ¿sí? Y entonces ya explica el ejemplo, ¿verdad?, de Jesús, que él, ya todo lo que expliqué en un principio, menospreció lo oprobio y puso sus ojos en el gozo que había delante. Entonces, esas cosas, principalmente peso, pecado y la falta de perseverancia, nos hacen retroceder en la fe, ¿sí? Entonces grábese eso en su mente, en su corazón. Si no crezco en fe, no puedo agradar a Dios, ¿sí? La fe es un sacrificio, amén, es un sacrificio. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a orar en base a esto, y después le seguimos con esto mismo de la fe. Y ahora sí ya hablamos de Génesis. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a crecer en fe. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Señor, te damos las gracias, bendito Dios. Señor, gracias por tu palabra. Señor, nosotros reconocemos, Señor, que somos faltos de fe, pero tu palabra dice, Señor, que podemos pedirla. Bendito Dios, como lo hicieron hombres como Jairo, que te dijeron, Señor, ayuda a mi fe. Así también nosotros nos presentamos delante de ti. Ayuda a nuestra fe, Señor. Que así como rogaste al Padre por Pedro cuando dijiste que tu fe no mengüe, Señor, yo he rogado por ti para que tu fe no mengüe. Así te pedimos, Señor, que nuestra fe no mengüe, Padre. Y eso está diciendo literalmente, la fe puede retroceder. Señor, te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que nos sostengas, Señor, por tu intercesión, que nos sostengas en fe, Señor. Nosotros reconocemos que flaqueamos en muchas ocasiones en el sentido de nuestra fe, que nos da temor muchas cosas, que a veces usamos mucho la lógica en la carrera de fe, donde no hay lógica en este carril o en esta carrera de fe. Señor, la única lógica es la que tú usas, Señor, donde un día son como 1000 años y 1000 años son como 1000 días. Señor, bendito Dios, te pedimos que tengas misericordia, que abras nuestro entendimiento, Señor, que aumentes nuestra fe y que ayudes nuestra fe. Si nuestra fe está siendo probada, porque también la fe tiene que ser probada, Señor, para que pueda ser perfecta, Señor, para que pueda crecer, para que pueda ser, Señor, purificada, bendito Dios, y sea una fe más grande, más poderosa, una fe más firme, Señor. Ruego en el nombre de Jesús que la semilla de mostaza que hemos recibido, Señor, pueda crecer, bendito Dios, se convierta en un árbol, Señor. Que nuestra fe no se quede como la fe de un niño, Señor, sino que nuestra fe sea una fe poderosa, que pueda mover montañas, bendito Dios, que pueda decirle, Señor, al monte, desarráigate de aquí y échate en el mar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Yo bendigo a mis hermanos y te doy gracias por cada vida que está en este lugar, Señor. Bendito Dios, que en la condición que podamos estar, Señor, queremos mostrarte fe, Señor, porque sabemos que eso es lo que te conquista, es lo que te impresiona y es lo que te enamora, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, bendito Dios. Toda la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor.